Simplificación lógica. Vamos a aprender las leyes lógicas. Primeramente, vamos a ver leyes lógicas de transformación. Estas leyes no nos ayudan a simplificar nada de la expresión lógica, como ser la conmutativa, que dice que si tengo P y Q, es lo mismo que decir Q y P. Al igual con la O. P o Q es lo mismo que decir Q o P. También tenemos la ley asociativa. Estas dos por lo general vienen juntas cuando hacemos asociativa. ¿En qué caso? Fíjense, tengo P y Q y R. P y Q y R. Yo puedo asociar estos dos, como también puedo asociar estos dos. Pero también puedo hacer esto. P y R y Q y asociar estos dos acá. Siendo caso que yo justamente a este apliqué la ley asociativa y la ley conmutativa al mismo tiempo. Estos casos se ven en muchas de las fórmulas donde es mejor hacerlo directamente las dos leyes en un solo paso. Bien, continuando, tenemos la ley distributiva. La ley distributiva. ¿Qué nos dice, no? Por si acaso estamos aquí hablando de la I, también se cumple para la O. En caso... No, esta se cumple tanto para la I como para la O. Así pongámoslo. En este caso igual se cumple para la I como para la O. Entonces, la ley distributiva igual se cumple de esta forma. Si yo tengo P, I, R o Q, fíjense que aquí tengo una I y aquí tengo una O. Son diferentes. Es lo mismo que decir P y R o P y Q. Fíjense que yo distribuí esto a R y a Q y a los paréntesis es el conectivo de acá. Si me equivoqué, quiero una O. Igual se cumple para cuando se cambian los Q o R y P, digamos, sería Q o R. Y fíjense que aquí también puedo aplicar directamente una ley conmutativa, si yo deseo, si es más factible que yo la aplique. Y P o Q, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí también ya apliqué la ley conmutativa. De paso de aplicar la ley distributiva, apliqué la ley conmutativa, ¿no? Bien. Ya llegamos a la que siempre se ocupa y es la más conocida. La ley de implicación o condicional. ¿Por qué se llama? Porque vamos a ver que P entonces Q. Esperen, antes de ver eso me estoy olvidando de algo muy importante, que es la ley de la doble negación. Ya, la ley de la doble negación. Por si acaso esos son los nombres con los que yo conozco. Estas son las leyes y los nombres que como yo conozco estas leyes. Cada ingeniero tiene a veces distintos nombres o a veces solo o juntan todos en un solo nombre. Yo la conozco como ley de doble negación, que dice que la negación de P es igual a P. Por si acaso también sería la negación de Q es igual a Q, ¿no? Doble negación, uno podría asemejarlo con menos por menos
sale más. Por si acaso. Bien, una vez explicado cómo funciona la doble negación, que no es muy... ¿Por qué explico la doble negación antes que la implicación? Porque la doble negación, al igual que como en la distributiva podemos aplicar la conmutativa directamente, aquí también la doble negación se aplica directamente en muchas otras fórmulas, incluso en las que vamos a avanzar más adelante. Entonces, yo tengo P, entonces Q. ¿Qué ocurre? La ley dice que si yo quiero transformar esto en o quiero aplicar la ley de implicación condicional, tengo que hacer negar el primero. El símbolo cambiará a una O y el segundo se mantiene normal. Ahora, veamos en el caso de juntar con la doble negación. Si yo tuviera la negación de P, entonces Q. Entonces, si yo quiero aplicar la ley condicional, ¿qué me dice? Tengo que negar no P. Negar no P. Entonces, la negación de no P es P. ¿Verdad? Entonces, el entonces cambia a O y Q se mantiene constante. Eso quiere decir que yo aquí apliqué, primeramente, estoy aplicando la ley de implicación. La ley de implicación o ley condicional, como se conozca. Y de paso también estoy aplicando la doble negación. Bien, la doble negación viene intrínseco con esto. Al igual, seguimos fórmulas de transformación. La ley de Morgan. Ley de Morgan. ¿Qué dice? Que si yo tengo un negativo o una negación que está negando un símbolo, pueden ser llaves, pueden ser tanto llaves, pueden ser corchetes, incluso pueden ser paréntesis. ¿Okay? Entonces, si yo tengo una negación que afecta a un paréntesis, una llave o un corchete, en este caso solo voy a aplicar esto, con paréntesis, ¿qué dice? Si yo necesito, a veces no es necesario, pero a veces necesito introducir esta negación dentro del paréntesis, les pueden ver por qué le digo introducir. La negación primero la introduzco. Introduzco la negación dentro del paréntesis. ¿Qué va a ocurrir? Me dice, niegas el primero. Niegas el primero, va a salir no P. El símbolo, si es una I, va a cambiar a O, y si es una O, va a cambiar a I. Entonces el símbolo, en este caso es I, cambio a O, y niego el segundo. Ahora, fíjense que la doble negación también se aplica en la ley de Morgan, mucho. Entonces, fíjense que yo tengo la negación de P o Q. Ya. Si yo quiero aplicar la ley de Morgan, me va a hacer, niego el primero, la negación de P es P, paréntesis, porque solo estoy introduciendo, no estoy eliminando el paréntesis. Estoy introduciendo la negación dentro del signo de agrupación. Entonces, no P, esta O cambia a I, y la negación del segundo, la negación de Q es no Q. Entonces yo aquí apliqué ley de Morgan y doble negación. Se dan cuenta, todo es normal. Ahora, creo que con estas basta. Me falta. Sigamos. Todavía estamos viendo, todo esto es transformación. Todavía no son fórmulas que nos ayuden a simplificar. Veamos, siguiendo, nos compete hablar de la bicondicional o la ley bicondicional o la ley de doble implicación, otros la conocen. ¿Qué me dice? Si seguimos transformando. ¿Saben que la bicondicional es esta?
¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es igual a decir P entonces Q y Q entonces P. Por eso se llama bicondicional, porque P es condición de Q y también Q es condición de P. Por eso se lee sí, solo sí, Q, porque ambas se condicionan. Entonces, esta es simplemente tranquilamente, porque fíjense, si yo pido una bicondicional, voy a aplicar la ley bicondicional y luego voy a tener que aplicar la ley condicional. Y vamos más arriba. Yo le llamo la ley de la disyunción exclusiva. Ustedes saben que la disyunción exclusiva es esta, ¿verdad? Entonces, esto es igual, y ya lo hemos visto, a la negación de P bicondicional Q. Fíjense que ya volvimos tendríamos que aplicar la ley bicondicional, la condicional y luego Morgan. ¿Se dan cuenta? Bien, terminamos ya con las leyes que solamente son de transformación. Ahora vamos a las leyes que nos ayudan a simplificar. Vamos a hacer una separación y digamos, la ley idempotencia. Con rojo, por favor. La ley idempotencia. ¿Qué me dice? Que si yo tengo P y P, esto es igual a P, o si yo tengo P o P, esto es igual a P. No. Cuando ambos son la misma proposición y están separados por una I o por una O, se pueden simplificar y solo poner uno. Ahora, aquí me explico que todo lo que vemos en las leyes como P y Q también pueden ser ya una expresión lógica. Supongamos que yo aquí tengo el corchete y adentro hay una expresión lógica, cualquiera, pues le voy a poner X. Y está conectado con una Y. Pero con el mismo corchete que tiene la misma expresión X, por ende puedo aplicar idempotencia, que me va a salir simplemente la expresión X. Entonces, si hablamos de bicondicional, cuando tenemos una condicional, fíjense, paréntesis, condicional, paréntesis, llamemos a este paréntesis X y a este paréntesis Y. También se puede aplicar, simplemente niego el paréntesis X, este se transforma en O y se queda la Y. Ley condicional. Más sencillo. Entonces, recién voy a tener que introducir esta negación. Fíjese, el siguiente paso sería, si es necesario, obviamente, introducir esta negación dentro del paréntesis de X. X es una expresión en este caso. Aquí vemos idempotencia. Nos ayuda. De 2 vamos a 1. Luego sigue la ley de absorción. Es una clásica, es algo sencilla. ¿Qué nos dice? Que yo tengo P y P o R. Fíjense. ¿Qué dice? Si yo tengo una proposición, cualquiera proposición, incluso pueden ser paréntesis por si acaso, pero si no, una proposición P, hay un signo de agrupación, y es decir, dentro del signo de agrupación hay la misma proposición que está afuera, pero sus símbolos son distintos, se absorbe y solo nos queda P. Se quiere decir que se absorbe, por eso dice absorción. Al igual que si tuviéramos Q, O, R y Q. Fíjense aquí. Para que se parezca a la ley, así lo vemos en los libros, tendríamos que hacer una conmutativa, pero ya no es necesario hacer la conmutativa. Simplemente que se requiere
que el de afuera se repita adentro y sus símbolos sean distintos para que de una vez, digamos, se pueda aplicar la ley de absorción y por ende, todos estos, ya, fíjense, de 3, solo vamos a 1. La ley que se parece a la absorción también es la ley de Foresky. Es parecida y nos ayuda a simplificar una expresión que muchos aplican distributiva, luego una ley que no me recuerdo cómo se llama, y terminan con lo mismo que aplicando directamente la ley de Foresky. ¿Qué me dice? Lo mismo, PI, pero aquí yo tengo una excepción. Fíjense cuál es la diferencia. En este caso se repite el mismo. En este otro caso se repite la misma proposición P, pero la de adentro es la negación de la de afuera. Entonces, es lo mismo, los mismos símbolos, fíjense, son distintos, paréntesis. El de afuera tiene su negación adentro. Entonces, ¿qué me dice la ley de Foresky? Yo agarro el de afuera con su símbolo, o sea, P, la P que está afuera, el símbolo I que acompaña a esa P. Esto me va a hacer que yo, si quiero, tache esto y me quede con la R. Y por si acaso lo pongo en paréntesis, como por lo general voy a ocupar un lápiz para poner paréntesis para poder borrar si es necesario. Aquí fíjense que ya tengo una de 3, ya reducimos 1 y vamos a 2. Fíjense que no siempre va a ser así. A ver, otro ejemplo. La negación de Q o R y Q. A ver, ¿cómo sería eso? Me fijo, paréntesis o signos de agrupación. El conectivo de afuera es distinto que el conectivo de adentro. Aquí tengo negación de Q. ¿Y cuál es la negación de la negación de Q? ¿Cuál es su negación de esta expresión? Q. Fíjense, son contrarios. Por ende, ¿qué me dice la ley de Foresky? El de afuera, con su símbolo. Y la otra proposición, que no tiene nada que ver con Q. Nos queda esta expresión. Obviamente que podríamos decir que para que se parezca a la ley, es conmutado, pero se sobreentiende que esa es la ley. Lo mismo acá, son iguales, distintos, el de afuera se repite adentro, distintos símbolos, directamente absorbe a Q. Aquí, paréntesis, símbolos distintos, el de afuera y el de adentro, distintos, y el de afuera tiene su negación adentro y ya está, Foresky, y se aplica la ley que dice el de afuera con su símbolo y la otra proposición. Siguiendo con esto ya vamos a las leyes que yo no... Yo le doy un nombre, pero otros ingenieros ya tienen un nombre definido. Yo no, hasta ahorita no me recuerdo los nombres que establecen, pero les voy a enseñar un truco para saber cómo funciona, porque son 6 pequeñas formas. A ver, la primera, ustedes revisen los nombres en su guía de clases. Vamos directamente a otra hoja para no molestar aquí. Bien, estas son leyes que yo por lo general no conozco su nombre a ciencia cierta. Ese rato me veo lo que... Bueno, la cosa es que el nombre se entienda cómo funciona la ley y qué se está aplicando. Veamos. Si yo tengo P y lo junto con no P, sabemos que eso es imposible, porque este va a ser, si este es verdadero, este va a ser falso, y la función de verdadero y falso siempre va a ser falso. Algunos la llaman ley de negación. Muy bien. Y su contraparte en O sería P o no P, nos valdría verdadero. A ver, uno diría, oh, ¿y por qué sale así? Como les dije,
Si yo hago su tabla de verdad, fíjense, este sería verdadero, falso, y este sería falso, verdadero. Si yo hago su tabla de verdad, fíjense, verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso. Sale. En este caso lo mismo. Verdadero, falso, falso, verdadero. Verdadero o falso, sale verdadero, y este igual sale verdadero. ¿No? La otra expresión. Tendríamos P y verdad. Y así ponía la verdad. Y P o verdad. Veamos. ¿Qué sale acá? Vamos a hacerlo para que se pueda hacer su tabla de verdad. P y verdad. Y P o falso. Es así. P y verdad. P o falso. Fíjense. Como pongamos que yo no sé a qué es igual. No. Pero aquí era igual. Aquí era igual. No, a ver, yo no sé a qué es igual, pero me hago mi tablita de verdad sencilla, fácil, y fíjense lo que pongo acá. Verdadero, falso, y este ya es verdadero de por sí, o sea que verdadero, verdadero. Fíjense mi resultado. Verdadero o y verdadero, sale verdadero. Falso y verdadero, sale falso. Fíjense que esta columna de acá es la misma que de acá, y por esa razón nosotros decimos que esto vale solo P. Aquí estas dos se llaman elemento neutro, porque no afecta la proposición no afecta el verdadero o el falso con la proposición de acá. En este caso, cuando decimos o falso, sale lo mismo, porque aquí va a ser verdadero o falso, aquí va a ser falso, falso, y aquí no va a dar verdadero y aquí no va a dar falso. Sale lo mismo, por ende aquí también es solo P. Ahora, ya vamos 4. Falta el último, que es P o verdad igual P y falso igual. Muy bien. Esto, literalmente, esto es verdadero y esto es falso. Ahora, ¿por qué? Dice que o verdad es verdadero y falso es falso. Otra vez hacemos nuestra tabla de verdad. Verdadero, falso, esto es verdadero, por ende. Verdadero o verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Hacemos lo mismo acá. Tendríamos verdadero, falso, falso, falso. Aquí yo tendría verdad y falso, falso, falso y falso, falso. Y fíjense que es el acá. Bueno, a esta yo lo conozco como ley de tautología y a esta ley de falsedad o ley de antitautología. Mejor suena más falsedad, porque y falso siempre va a ser falso. Muy bien, todas esas son las leyes y hay que saber aplicarlas. Son las más necesarias para poder simplificar. Muy bien. Voy a buscar mis ejercicios un rato. Regresé. Bien. Vamos a simplificar esta expresión. Yo lo complicado de simplificar es recordarse la fórmula y como este es álgebra, hay que decir qué fórmula estoy haciendo, o sea, qué paso hago en cada fila. Bien, comencemos por uno medio sencillo, que viene así. Pared y corchete, P, entonces negación de R, entonces P, corchete, y negación de P, entonces negación de P y la negación de Q. Muy bien, antes de eso, siempre hay algo antes de, siempre
se me olvida algo. Vamos a hacer una pequeña jerarquía de qué ley aplicar, ¿no? Y eso va a ir de mano con los conectivos que vemos. Ya. Primeramente, uno tiene que buscar en la expresión una O exclusiva. ¿Por qué? Porque de la O exclusiva se va a la bicondicional, de la bicondicional. Fíjense que tenemos que hacer una transformación, una buena transformación, ¿no? Larga, una transformación larga. Entonces buscamos, si no existe en la expresión una O exclusiva, nos fijamos si existe la bicondicional. Lo mismo, tendríamos que transformarlo a condicional y de ahí ahí y a O. Después de la bicondicional, obviamente sigue el conectivo implicación o condicional. Y de ahí se dan cuenta que recién vamos a aplicar leyes que tengan I y O, idempotencia, asociativas, distributivas, conmutativas, absorción. Bien, todas las leyes que nos permiten absorber o reducir son las leyes de absorción, idempotencia y O. Entonces, aquí están muchas leyes que nos ayudan a reducir, ¿no? Tengan en cuenta que desde aquí hasta aquí están las leyes de Morgan, las leyes de doble negación, las asociativas, las distributivas, ¿no? Las distributivas, y también están las conmutativas. O sea, se aplican, a veces es necesario aplicarlas con en un paso, y a veces directamente con alguna de las otras leyes, como se dan cuenta. Pero hay una excepción de comenzar por una O exclusiva. ¿Por qué? Digamos que yo tengo una llave acá, una expresión muy larga acá, y que termina en llave. Uno sabe que cuando termina en llave puede ser una expresión muy larga. Y yo tengo una O exclusiva y al otro miembro, el otro miembro, igual es un corchete que tiene una llave, paréntesis, corchete y llave, ¿no? Y esto se puede hacer largo, digamos, una expresión normal. Fíjense que si yo transformo y comienzo por este conectivo, que es como dice acá, ¿no? Hay que comenzar por viendo si hay y aplicar. Entonces, fíjense que si yo tengo este conectivo dentro de estas cosas, pues fíjense cómo se va a transformar. Primero voy a crear otra llave. Y voy a tener la negación por la ley de esta ley, ¿no? La negación. Y fíjense que aquí está la primera llave. Bicondicional. La segunda llave. Luego fíjense que tengo que aplicar Morgan. Perdón, aún no se puede aplicar Morgan porque aquí adentro no es I ni O. Tengo que aplicar la bicondicional. Fíjense, voy a tener la negación de la primera llave y me va a crear otra llave. ¿Por qué? Porque voy a tener otra llave de la llave que conozco. Entonces, pongamos la llave X, llave Y. Este es X, este es Y. Esta es la llave X, la llave Y. Cierro la llave y abro otra llave de la llave X. Entonces, perdón, la llave Y. Entonces, la llave X. Y voy a cerrar el paréntesis de acá. Perdón, ahí no lo ven. Y recién voy a cerrar el paréntesis de la negación. Fíjense que si esto fuera una expresión larga y esta otra expresión larga, pues se nos hace enorme. Por ende, ya nos saltamos esto y aplicamos solamente un miembro y aplicamos otro miembro. Reducimos todo lo posible en un miembro y en el otro. Y de último, o cuando ya no haya más que hacer, ¿no? Que sea obligatorio aplicar esta ley, se la tiene que aplicar. Lo mismo pasa con la bicondicional. Esta ya sabemos.
Pongámosle, puede ser, ¿no? Y lo mismo con la bicondicional, sería de este caso, porque fíjense, la O exclusiva se transforma en bicondicional y luego en implicación y ya se hizo grande, al igual que la bicondicional. Lo único que cambia va a ser que ya no va a haber este corchete y la negación. Entonces, viendo ya un poco de jerarquía o un tip para poder hacerlo, veamos acá. ¿Tenemos O exclusiva? No. ¿Tenemos implicaciones bicondicionales? No, pero sí tenemos implicaciones. ¿En qué punto tengo implicaciones? Tengo este punto de acá, tengo este punto de acá, tengo este punto de acá y ya terminé. Entonces, en esos tres filos y en esta línea voy a aplicar la ley condicional. Así, L con. Algunos quieren que lo escriban completo, otros no. Algunos quieren que lo escriban al lado, otros ingenieros quieren que lo escriban abajo, otros a un lado, pero yo tengo esto, lo escriben al lado y dicen en qué punto han aplicado las leyes que se va a leer en cada fila. Entonces, fíjense, voy a aplicar acá, aquí y aquí. O sea, se puede aplicar directamente los tres porque no tienen una afectación grave, digamos. Entonces, ¿cómo sería? Primero, el corchete se mantiene. Y veamos, este va a afectar a solo P, no afecta al otro. Entonces, pero este de acá sí va a afectar, ¿qué va a afectar? A todo el paréntesis. Por ende, voy a poner el paréntesis, dejando un poco de espacio, para cuando llegue a este de acá. Esta implicación afecta a P, dice, entonces va a ser no P, porque es niego el primero o el segundo. Paréntesis. Ahora mismo, fíjense, este iba a afectar a todo este paréntesis. Entonces va a ser la negación del paréntesis o P. Y ahí quedó. Y paréntesis. Este de acá solo va a afectar esta parte. Pero fíjense que ya... No, lo dejaré después. Entonces voy a tener la negación de P. Y fíjense que aquí ya tengo doble negación. No lo quería, pero tengo doble negación. ¿Por qué? Porque voy a negar la negación de P, que simplemente es P. Esto transforma en O y esta negación que no estoy aplicando Morgan aún. Bueno, pues ahora fíjense, ¿qué tengo para aplicar? Tengo una negación, un paréntesis. Una negación, un paréntesis. Por ende, aquí y aquí tendré que aplicar ley de Morgan. Por ende, ¿qué me dice la ley de Morgan? Para introducir una negación a un signo de agrupación, niego el primero, mantengo el paréntesis, niego el primero, y fíjense otra vez, doble negación, porque la negación de P es P. Otra vez he aplicado doble negación sin querer o por necesidad. Entonces voy a tener P, este símbolo que es una O, va a cambiar ahí, y la negación del segundo que es R. Esta negación solo afecta al paréntesis, por ende esto sigue igual acá. Aquí yo tengo P o... Bien, voy a mantener el paréntesis y voy a decir, la negación del primero, negación de P. Este O se transformó en I. Negación del segundo, fíjense, también apliqué doble negación. Entonces, fíjense ahora, absorción aquí y Foresky aquí. Tengo la ley de absorción y también la ley de Foresky. La ley de Foresky. ¿Qué me dice esto? Primero vamos con la ley de absorción. Directamente cuando aplique esto simplemente se va a transformar en un paréntesis o simplemente una letra. Fíjense, ¿qué tengo? P y adentro también está P. Y los símbolos son distintos. Por ende, todo esto se puede decir que es P. Todo este corchete. Y paréntesis. Ahora, este corchete es distinto. ¿Por qué? Porque no va a decir. ¿Qué tenemos? Foresky.
P, negación de P. O, I. ¿Qué me dice la ley? El de afuera, con su símbolo de afuera, y lo junto con el otro. Y otra vez tengo ley de absorción. ¿Por qué? El de afuera se repite adentro, símbolo distinto, directamente P. Muy bien. Este es un ejercicio sencillo. Vamos al otro ejercicio que tengo preparado para ustedes. Tenemos paréntesis, corchete, llave, perdón, P, entonces R, bicondicional, paréntesis, P y R, corchete, I, corchete, paréntesis, P, entonces negación de Q, paréntesis. Muy bien, fíjense, está muy complicado. Primera pregunta, ¿tengo una O exclusiva? No. Segunda pregunta, ¿tengo una bicondicional? Sí. Es necesario aplicar la bicondicional en ese momento, en esas circunstancias. Pues la respuesta es la única solución que tenemos. ¿Por qué? Porque para yo relacionar esta P con esta P, tengo que eliminar la bicondicional. Y la única forma de eliminar la bicondicional, pues es aplicando la ley de la bicondicional. O la ley de doble implicación, como muchos la conocen. Por ende, hay que aplicar donde aquí. Entonces, ese corchete ya se volvió llave. Y comenzamos con el corchete. ¿Qué me dice? Esto se va a transformar en implicación. Pero dice, el primero implica al segundo. El primero, entonces el segundo. Entonces va a ser paréntesis. P, entonces R. Entonces P y R. Corchete. Junto, ahí, P y R. Corchete. Entonces, P, entonces R. Fue la llave. Cierra el corchete, cierra la llave. Y aquí no hay mucho problema. Pero, ¿por qué lo dejo así? Porque ahorita vamos a explicar qué ley vamos a aplicar en este caso. Muy bien. ¿Qué vamos a aplicar? Pues la única ley que podemos ver. La ley de implicación aquí, aquí, aquí. Y aquí, fíjense, de todos lados. Bueno, pues fíjense, pero aquí hay un problema. Tengo una implicación que afecta un paréntesis, pero dentro de ese paréntesis hay otra implicación. Entonces, primeramente vamos a aplicar la ley de implicación 2 veces. Voy a aplicar la ley de implicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a aplicar la primera ley de implicación. Por ende, esto debería haberlo yo tachado. Este de acá y este de acá. Muy bien. Continuamos. Tendré paréntesis, corchete. Este va a afectar a todo el paréntesis, entonces va a ser la negación de P, entonces R, o, me cambió el segundo, y, corchete, tengo que negar el paréntesis de P y R, o P, entonces R, fíjense, se cerró la llave. Y, corchete,
Esta de acá va a implicar a todo, va a afectar a todo el paréntesis, por ende va a ser la negación del paréntesis. Entonces la negación de Q o Q. Porque ya terminó de instalar la ley. Muy bien. ¿Qué seguiría? Bueno, puedes aplicar la ley de Morgan. Es la única solución porque hay una negación dentro de un paréntesis. Y también hay unas cuantas han dejado las implicaciones. Entonces, ¿qué se va a hacer? Yo voy a aplicar la ley de Morgan y también la ley condicional. Entonces, aquí ya con la práctica se van a dar cuenta cómo se hace. Sé que este va a afectar P, pero esta negación la voy a introducir. Entonces, yo simplemente copio llave, copio corchete, y al introducir al programa, va a ser la negación de P y la negación, o sea, la negación de la negación de P es P. Esto ya se transforma en O, y la negación de R es no R, paréntesis, O, corchete, P y R, llaves, y aquí ya es más sencillo, porque va a ser paréntesis, cuando pelarle, al introducirlo va a ser no P, está ahí, va a transformarse en O, hay una equivocación pequeña, pero muy grande en un examen, entonces esto se va a transformar, esta I se transforma en O, y la negación de R. Negación de P y o negación de R. Esta va a ser O. Dentro del paréntesis me va a decir ese resultado que yo quiero acá arriba. Entonces va a ser la negación de P o R. Cierro paréntesis, cierro corchete, cierro llave. Y aquí todavía seguimos, fíjense. Y aquí va a ser lo que les dije. Lo mismo que hicimos al otro lado. La negación de P o la negación va a ser P. O la negación de la negación de Q va a ser Q. Y así eso, paréntesis. Un sueño. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Veamos esto. Y no tengo el corrector, pero lo voy a tachar con lila. Fíjense que para yo eliminar signos de agrupación me fijo, el conectivo principal de este paréntesis es una O. Y el paréntesis está relacionado con los otros por una O. Por ende, estos paréntesis ya no me sirven, entonces los borro. Me fijo en otro lado. Aquí igual es O, aquí igual es O. Entonces, estos paréntesis ya no sirven. Se puede hacer con lápiz para borrar o esos lapiceros que se borran. Y aquí nada que hacer. Entonces, al yo borrar esas paréntesis, fíjense que me da potestad de hacer esto. Aquí tengo P, y aquí tengo P, aquí tengo O, y aquí tengo I, R. ¿Qué me da eso? Y es del primer corchete de la llave. Entonces, yo voy a seguir con corchete y voy a seguir con el corchete. ¿Qué me dice acá? P, P, I, R. Entonces, fíjense que puedo aplicar ley de absorción. Sí me voy dando cuenta qué ley voy aplicando. La ley de absorción. ¿Qué me dice? P. Esto con esto de acá hacen P. Pero todavía hay una O y una señora que no está en el juego. Y terminamos esta parte. Y veamos del otro lado. Lo mismo. Aquí tengo negación de P, aquí tengo negación de P, símbolos distintos, los puedes llevar.
Entonces, ¿qué digo? Es igual a absorción porque negación de P, negación de P. Entonces, lo mismo va a ser negación de P en un corchete para estar a la par. O negación de R. Y luego la llave P o Q. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Fíjense que ya se volvió más tedioso. ¿Qué sigue? Pues hemos visto la propiedad distributiva. Pero también podemos ver la propiedad distributiva inversa. Muy bien. O pueden llamarle distributiva inversa porque aquí no existe eso llamado... Ya se me olvidó la palabrita. Pero listo. Esta llave ya es sin sentido. Por ende voy a ocupar solamente un corchete esta vez. Y sabemos que vamos a aplicar la ley distributiva INV. Inverso. ¿Qué quiere decir el inverso? Que yo tengo dos signos de agrupación separados por distintos formas de su marca o distintos conectivos. No me bote basura. Entonces aquí tengo que se repite en ambos miembros. Tengo negación de R, con su O, con su O. Y están separados por un eje. Entonces yo puedo hacer absorción, que me va a dar la negación de R o paréntesis, los otros dos, que aquí me va a quedar P y no P. Y P o Q. ¿Por qué no puedo borrar este paréntesis acá? Porque aquí es I, O y aquí es I. Son distintos. Por ende no se puede borrar paréntesis. Signo de agrupación. Entonces, yo aquí tengo ley de negación. Si lo conozco. ¿Por qué? Porque va a tener P y no P. Y sabemos que eso directamente es falso. Y aquí simplemente, fíjense, cae de nuevo. Que aquí va a ser negación de R o falso. Entonces, ¿qué dice cuando uno dice o falso? Es que va a dejar funcionar. Entonces, F, aquí tengo o falso. Si esto es verdadero o falso, es verdadero. Si es falso o falso, es falso. Entonces todo esto va a quedar como no R y P o Q. Ahora, capaz estoy fallando en algo, voy a revisar. Cualquier cosa o falso, ¿eh? No afecta al otro, eso quiere decir. Sí. Lo único prudente sería que es esta la solución. Cuando se trabaja con muchos números, como en este caso, fíjense, muchas letras, cochiparse puede ser. En la ley de Morgan, no olvidé cambiar el sentido, fregamos. En la ley de implicación, nos olvidamos cambiarlo a O y otro les aplicamos la implicación y ya lo fregamos por completo. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Ya creo que ya es muy complicado. Pero dada sobra. Aquí tengo P
o corchete Q y paréntesis, negación de R o negación de P, paréntesis, corchete y llave, porque acá había una llave. No, que tengo y otra vez una llave. Bueno, esta vez es un sencillo corchete, paréntesis, negación de P y negación de Q o P o Q, paréntesis, corchete y ya está. Vamos a simplificar, pero voy a enseñarles cómo se hace una circuito lógico. Comienzo a leer. PO. PO. Cada vez que aparezca una O es una línea vertical. ¿Qué es la O de este corchete? Y este corchete tiene una I, pero es una I con una... me equivoqué. P significa eso, que está PO, quiere decir P en paralelo con toda esta expresión de acá, que tenemos a Q, I quiere decir serie, y ahora se transforma en un paralelo, que va a ser negación de R y negación de P. Y esta de acá, pues directamente, no es necesario el mantenimiento, sino el trabajo. Pero incluso todo esto de acá, que es inamovible, también lo tiene anexado o conectado a otra expresión de acá. Que fíjense que tendría, el inicio es I, pero el reclutamiento principal del corchete era Zeus. Por ende, tendríamos que realizar esta expresión de acá. Negación de P y Q. Paréntesis. O. O P. O Q. Así se hace un circuito lógico.